poder jalar a los socios para ser residentes legales en Estados Unidos. A veces no solamente es que el dinero sea lícito, sino que lo documentes correctamente. Puedes no pagar impuestos en la salida de esa venta. El estacionamiento de la entrevista de hoy lo voy a pagar con mi tarjeta de la empresa americana. Yo veo muchos empresarios en Estados Unidos que incluso tienen sus aviones privados y todo eso. ¿Hay Claro. un tope para eso? Nuestro builder llega y dice, ¿sabes qué? Yo construyo bien a la primera y además construyo lo que sí se va a vender porque el riesgo lo llevo yo. Bienvenidos a un episodio más de Inversiones y Negocios. Soy Alejandra Escobedo y le doy la bienvenida a este nuevo episodio a Juan Carlos Zamora. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, Ale? También nos está acompañando el día de hoy el licenciado Gabriel Centeno. Hola, Lic. Como siempre, un honor estar con ustedes. Y tenemos a un gran invitado que tuve el honor de conocerlo en esta asamblea del 2025 de la Asociación de Empresarios Mexicanos, quien es Jaime Menéndez. Hola, Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? Mil gracias por la invitación. Oye, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que haces, porque lo que estás haciendo es totalmente extraordinario. Platícanos. Bien, bien. Pues a grandes rasgos, somos una empresa que hace landing para empresarios mexicanos en Estados Unidos y no solamente nos detuvimos en el landing, sino que nos fueron exigiendo los clientes a que hiciéramos una estrategia. A esta estrategia le llamamos estrategia COFMI, que es comercial, financiera, fiscal, migratoria. Y pasaron los años y nosotros veíamos la cuestión empresarial de nuestros clientes. Y poquito a poquito, pues la conversación no se quedó detenida en la cuestión empresarial, en lo que sucedía en el lunes a viernes, operaciones, comercial, administración, sino que también fue escalando la conversación a la cuestión patrimonial. Y la cuestión patrimonial en los últimos años, nuestros clientes dijeron, queremos diversificar, queremos hacer algunas inversiones que estén en dólares y el negocio que conocemos muy bien es el de bienes y raíces, ¿no? Entonces, por eso, bienes raíces. Entonces, por eso estamos haciendo real estate en Texas, que es donde hoy tenemos un ecosistema para hacer negocio muy robusto, abogados, contadores, vaya, procuradores de tierra, y cada vez fuimos desarrollando un ecosistema más robusto con mejores builders, con mejores gestores, mejores promotores de vivienda. Oye, muy interesante lo que haces, Jaime. Entonces son un puente para las personas o empresarios mexicanos que quieran hacer negocios en Estados Unidos. Primero, ¿qué es landing? A todo Tienes dar. un poco Sí, más detalle? ¿Qué es landing? el glosario, ya me voy como Sí. en mi propio idioma. Landing es aterrizar en Estados Unidos con una empresa, generar una persona moral que pueda hacer negocios en domésticos, ¿no? O sea, ¿Correcto? tú, si llegaras con tu empresa mexicana, serías un empresario internacional, pero cuando le ponemos una empresa doméstica, una empresa americana, ya juegas como si fueras un americano, solamente la empresa. Por eso decimos que nuestra estrategia es COFMI, que es comercial, financiero, fiscal, migratorio. Y también esta misma empresa que les creamos para aterrizar en Estados Unidos, les sirve como sombrilla, como paraguas, de poder jalar a los socios para ser residentes legales en Estados Unidos. Y también su personal de confianza, también los hemos traído dentro de la misma sombrilla. A ver, un empresario mexicano eh, quiere ir a hacer negocios a Estados Unidos. ¿Qué tipo de empresa le sugieres abrir en Estados Unidos? LLC, bueno, de las diferentes opciones que hay allá. Exactamente. Justo lo que le hacemos es una LLC, pero fiscalmente la manera en cómo la estructuramos, la hacemos una empresa que tenga una actividad económica activa. Nuestros clientes van a ser los desarrolladores, no los consideramos inversionistas, porque eso los pondría en una posición de actividad económica pasiva, lo cual cae fiscalmente en en un paraíso fiscal. Entonces sería muy, muy intensivo en carga impositiva. Por lo tanto, llegamos y les abrimos un LLC que sea activa y entonces esta misma vehículo
se comporta como una utilidad. O sea, lo que nuestros clientes van a hacer es que van a comprar la tierra y luego la van a desarrollar y luego la van a vender. Y eso te permite no tener un retorno de inversión financiero, sino tener un margen de utilidad. Y entonces hicimos una integración de verdad, muy robusto con el proyecto inmobiliario. Interesante. Pues me llama mucho la atención Sí. que de los elementos de la estrategia, finalmente, sí contemplan el tema migratorio. Hoy sabemos que el entorno ha cambiado. Seguramente ustedes existieron ex ante la situación actual de la política tan dura de Donald Trump. ¿Cómo, cómo, cómo entender la estrategia de ustedes? ¿Se mantiene, se replantea? ¿Siguen invitando a que finalmente sus inversionistas, sus clientes, estén in situ, operan desde Estados Unidos con capitales mexicanos? ¿Cuál sería la estrategia desde el punto de vista migratorio? Desde el punto de vista migratorio, sí hemos visto que nuestros prestadores de servicio, es decir, los abogados migratorios, si antes llegaban con un business plan de, no sé, 120 páginas, hoy tiene 180. ¿Por qué? Porque efectivamente hay mayor escrutinio. Están buscando que el proyecto sea de verdad, Ok. que el proyecto sí tenga su avance de obra, que el proyecto tenga su justificación y su arraigo a Estados Unidos. Que el dinero sea viejo, Que, sea sí, lícito. sí, exactamente. Pero a veces no solamente es que el dinero sea lícito, sino que lo documentes correctamente, porque muchas veces ya es lícito, o viene de una herencia, o viene de un préstamo, una donación padre-hijo, pero si no lo documentas correctamente, entonces ¿Qué importa? pareciera que viene de manera ilícita. Entonces, lo que hacemos es sí hacer un acompañamiento para que el escrutinio que hoy es más profundo que tal vez hace 6 meses sea de materia de autorización. Nuestros abogados migratorios, eso es bien interesante, se manejan por prestigio. Y literal el prestigio se maneja en un score porcentual. Oye, ¿qué porcentaje de autorizaciones tienes? Entonces, ellos mismos no se van a aventar a que el solicitante de la visa vaya y pida una visa que sea materia de rechazo, porque su despacho, su licencia, se ve afectada por su score. Entonces, sí, tardamos un poquito más, trabajamos más a profundidad, pero el resultado es ir por la visa E2. Oye, Jaime, algo interesante y a lo que te entendí es que no es lo mismo ser inversionista que ser desarrollador. Entiendo que siendo desarrollador con un proyecto activo, un proyecto vivo o una empresa, porque una LLC sí puede ser solamente inversionista Así es. o una LLC puede ser, como tú dijiste, un desarrollador que realmente se esté operando, ¿verdad? Sí, Entonces entiendo y a lo que nos dices es que es más fácil para el tema migratorio en una LLC desarrolladora. es correcto. De hecho, es el único mecanismo. O sea, Ok. no puedes hacer una inversión pasiva que seas tu justificación de una visa de inversionista. Oye, pero ¿qué pasa? Exacto, o sea, ¿qué pasa? Porque hay una visa, la E2, creo, ¿no? Sí. La visa de inversionista y acá para el desarrollador que está haciendo el negocio, ¿cómo se llama la visa? ¿Igual? Sí, ese 2 de inversionista, en este caso, la actividad económica, pues habrá comerciantes, habrá restaurantes, en este caso es un desarrollador inmobiliario. Entonces, pero no solamente el ser actividad económica activa tiene beneficio migratorio, sino que también tiene beneficio fiscal. ¿A qué quiero entrarle a este tema? Cuando tú eres desarrollador inmobiliario en Estados Unidos, entras, construyes, vendes con una utilidad, puedes no pagar impuestos en la salida de esa venta. Puedes llegar y colocar el 100% de tu capital más el 100% de tu capital gain, de tu utilidad, y colocarla en el siguiente ciclo sin haber pagado ISR intermedia en el intermedio. Aplicas a la excepción 1031. Y entonces eso hace que todos los días estemos más inmersos y con más deseo de seguir creciendo las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Eso es así una
muy importantes de fiscales de Estados Unidos que nos aceleran y que vale la pena, pues, que todos estos conceptos los vayan también googleando, pero 1031, ¿no? La 1031. ¿Qué tamaño de proyecto tiene que ser qué tamaño del proyecto tiene que ser el desarrollo? ¿Cuánto dinero aproximadamente tiene que tener el empresario mexicano para llegar y hacer ese proyecto? ¿Y cuánto tiempo pasa aproximadamente para que tengas tu visa de inversionista en Estados Unidos? Bien, la ley dice que tiene que ser una inversión sustancial. Wow, ¿no? Tan sustancial. ¿Qué es sustancial? Claro. Nosotros lo que hemos visto es que con una inversión de $375,000 no se atora la rueda. Es decir, el proyecto es sostenible y sustentable. Entonces, cuando tú llegas y tienes 3 lotes, calcúlenle $125,000 por lote, en la primera etapa vas a desarrollar tierra. Después de esas 3 lotes, vas a vender el uno y 2. Te vas a quedar con el lote 3. Con el cash que recibes del lote uno y 2 más su respectivo ROI, te va a permitir tener suficiente para poder construir una casa encima del lote 3. Y entonces eso ya te va dando la revolvencia para la continuidad de una empresa desarrolladora en Estados Unidos sin cash nuevo, o sea, sin tener que reinvertir o agregar inversión el año que viene. Entonces, 375 es un número mágico. La hemos visto solicitarse por menos, la hemos visto que se promueve por mucho más. Realmente es que sea una solicitud sostenible, vaya, que puedas continuar haciendo negocios con ese cash. Estás hablando de hacer una lotificación. Así es, Pequeña, agarras un terreno, lo partes en tres, vendes el lote uno o 2 y con ese dinero construyes el tercer lote. así es. Tiempo aproximadamente en tu experiencia. Mira, ese es bien importante y creo que eso te va dando la justificación de por qué escogemos donde escogemos. En la ciudad de Dallas, que está en el condado de Dallas, pedir trámites, más o menos te tardas un año en tramitología. Wow. Nosotros estamos en el condado de Ellis, que está en el sur de Dallas, entonces la tramitología puede ser tan rápida como 3 meses, ¿no? Entonces es muy, muy El rápida. tiempo es dinero. Sí, el tiempo es dinero. Y entonces el ROI se vuelve más atractivo. Claro. Y pues Este, y eso en el tema de lotificación, que esta es la parte, vamos a llamarle difícil, ¿no? Eh, Claro. ya para la solicitud de licencias para construir una casa, pueden ser 6 semanas, 10 máximo. Y también cuando urge un tema de visa y demás, tenemos proyectos que quedan en zonas donde no necesitas pedir permiso al condado, nada más notificas al condado para construir. Pero la visa la puedes tramitar hasta que concluyas todo el ciclo del negocio o desde que inicias el negocio. Desde que iniciamos con el business plan, iniciamos la relación con el abogado migratorio y para que cuando estés haciendo el groundbreaking, la primera piedra, esté fotografiado y esté todo en orden para hacer la solicitud del trámite con el oficial consular. Los oficiales consulares van a revisar que efectivamente hayas hecho groundbreaking, que hayas hecho contratación de proveedores, que lleves un ongoing business, ¿no? Que sea un negocio que tiene su inversión, eh, pues, invertida. Oye, Jaime, y el empresario, o sea, el empresario en México, o sea, tiene una persona moral, Sí, ¿sí? El dinero es una persona moral. Entonces, esa persona moral, México SAPI SA, sí, ¿no? Abre la LLC en sí, Estados Unidos, manda el dinero, esos $375,000, sí. ¿no? Los manda desde la LLC. Desde la Pregunta, SAPI, ajá. ajá, desde la SAPI, pregunta, ¿se pueden tramitar así la visa de inversionista o tiene que ser una persona física mexicana o mexicano que tiene que mandar desde su cuenta como persona física para que suceda todo este proceso?
es parte del due diligence que hacemos. O sea, si eres papista, efectivamente el fondeo tiene que ser de la persona física a la persona moral a la LLC americana, para una visa de dos. En el despacho somos, ahora sí que ya llevamos varios kilómetros recorridos y podemos hacer, en caso de que tú tengas una desarrolladora inmobiliaria mexicana con una trayectoria, pues puedes hacer una inversión desde la persona moral a la LLC de Estados Unidos, pero la estrategia cambia, ya no es por inversionista E2, sino por un traslado de gerente. O sea, lo que quiero que sepas es cada caso es diferente, Ok. pero recursos técnicos para poder llevar a cabo el resultado, llevamos muchos casos muy diferentes, pero sí, sí se puede, con recursos que están desde la persona que lleva el negocio en México, perdón. ¿Pero va directo a los accionistas o tienes que ser, o va al representante legal, al administrador único de la empresa? Dep- eh, Si los accionistas son parte de la operación, pues, entonces matas dos pájaros Bueno, de un tiro, exacto. ¿no? Oye, ¿se lo puedo dar a mi hija que nunca se ha parado en la empresa? Claro. No aplica. Ah, ok. Entonces mejor llegamos y constituimos un nuevo vehículo. O sea, ya son las Traje a la excepciones en la medida. regla. Sí, sí, sí. Hacen traje a la medida. Sí, Muy sí, bien, muy sí. interesante. Bueno, hablando en términos comerciales, ¿y cuáles son los compromisos que ustedes particularmente asumen con sus clientes? Porque hablar de negocio Sí, es claro. hablar de varias aristas. Yo particularmente soy socio de una desarrolladora mexicana. Se me está antojando tal vez A todo dar. implementar Bienvenido. una acción en relación a lo que comentas, pero ¿cuáles son los compromisos que tu empresa asume con el cliente? Nosotros les vendemos una consultoría Ok, donde les vamos a hacer todo el armado del negocio. perfecto. Luego ellos con su desarrolladora, o sea, con su LLC propia, Ok, van a adquirir la tierra en la title company, o sea, ya literal para que les den el título de propiedad del lote. ok. ¿A quién se lo compran? En este caso, nosotros somos los dueños de la tierra. Entonces, Ok, o sea, hoy, ustedes poseen tierra en hoy Estados nosotros, Unidos. sí, así es. Estructuramos un double closing. ¿Qué es un double closing? Está el vendedor inicial, estamos nosotros intermedios y después están las LLCs que compran ya sus lotes individuales. Y entonces, simultáneamente se van individualizando sus lotes. Pero resulta que somos los dueños de la tierra. ¿No? Fue coincidencia, ¿no? Digo, también llevamos un año trabajando esto. Este para estructurarlo de tal manera. Entonces, adquieres la tierra en tu LLC y entonces ya eres dueño de tu título del lote y te presentamos a los proveedores que te pueden hacer la urbanización. Etapa uno. En la etapa 2 vamos a estar construyendo casas. Entonces, con los proveedores llegas y le haces un contrato de urbanización al pavimentador de pavimentos, al de servicios, al plomero de plomería, ¿no? O sea, ese es el modelo. Y también la urbanización en Estados Unidos no es particularmente lenta, es bastante ágil Dinámica. y dinámica. Y y estamos previendo que en un año esté totalmente, bueno, en menos de un año se realiza y en un año estés haciendo la salida de tu lote uno y 2 para que te quedes con el 3. Oye, y las gestorías? El tema de permiso, licencias, ¿también ustedes ponen al proveedor que hace esto o ustedes lo hacen? No, lo hace un especialista con licencias y también lo traemos a la mesa, de la misma manera que también traemos a la Realtor que va a hacer la promoción de los bienes raíces. Ok, muy interesante. Y ahora el tema, pues, impuestos, contadores, porque bueno, no nada más vas a ocupar ganar dinero, sino ahora, Bien, ¿cómo viene el tema de impuestos? ¿Ustedes también tienen a esos proveedores? ¿Tienen a un equipo de contadores, sí, eh, tenemos, fiscalistas o tenemos tributaristas? contadores y fiscalistas para cada área. Y creo que esto está padre. Primero me gustaría dar contexto y después implementación. Contexto. México, cuando tú pagas impuestos, pagas el 30% de ISR, 10% PTU
te quedan 63 puntos en la bolsa de lo que cruzas entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, ¿no? De tu utilidad. En Estados Unidos, el ISR es del 21%. Bien importante que es este 21% si accedes a él con tu empresa developer. ¿Por qué? Porque es una actividad económica activa. Si fueras una actividad económica pasiva y compraras acciones en la bolsa y entraste con 100 y saliste con 120, tendrías que pagar el 21% de ISR en Estados Unidos y además pagar el remanente en México, porque hay más de 9 puntos, más de 8 puntos de diferencia con México. Entonces tendrías que pagar 9 porque sería un paraíso fiscal ante las autoridades mexicanas. Por lo tanto, cuando tú tienes una developer company, solamente pagarías el 21%. Pero, platicando lo de hace unos minutos, puedes aplicar el 1031 y entonces hacer una excepción al pago de ISR a la venta de la propiedad y reinvertir el 100% de tu capital más sus ganancias en Estados Unidos. Vas pateando la lata. Vas pateando la lata y justo ese es el término. O Es un sea, estímulo. sí, es su estímulo. El término es pateas la lata al siguiente ciclo y cuando vuelves a cerrar, tú decides si pagas los impuestos ahí en la puerta o tienes 6 meses para colocarte o dentro de 6 meses, ¿sabes qué? No encontré nada que me llene el ojo, pagas tu respectivo ISR, pero solamente de los ingresos menos gastos igual a utilidad bruta y de ahí ingresos menos costos igual a utilidad bruta y luego de ahí tu developer company te puede pagar los boletos de avión para ir a hacer la revisión del avance de obra. Y también necesitas rentar una oficina, necesitas pagar Reduces. y haces deducciones. Eso no lo puedes hacer desde ser inversionista pasivo, Ok. ¿no? O sea, te digo, ¿sabes qué? Ya vendí tu propiedad y te la entrego y tuviste tanto de ganancia y ahí pagas impuestos. Pero cuando tú eres desarrollador, tú tienes tus ingresos y egresos. Inclusive, si los dos hicieran casas una enfrente de la otra, pues igual tú gastaste $100 en el restaurante y tú gastaste 96. O sea, sus estados de resultados van a ser diferentes a pesar de que hayan hecho el mismo modelo de negocio. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Entonces, fiscalmente es muy amigable el modelo americano porque es con el swipe de tu compañía, con la foto del ticket y nosotros tenemos un servicio de bookkeeping, de asiento contable, donde subes tu ticket y el swipe de tu compañía al WhatsApp y nos mandas una nota de voz. Ah, mira, este desayuno la hice con Jaime para conocer la oportunidad de invertir en Texas. Ah, perfecto. Eso es un write-off, es un deducible de tu empresa americana. Y ropa, por ejemplo, acá hay licenciado que le gusta vestirse de marca y... A todo dar. No, no, Pues si la borda y le pone aquí unas casitas con el Ah, logotipo de su... Claro que sí, y más si estás en medios
a la vista. O sea, la regué. Ya Dije, debí quiero llegar comprar borrado. Tommy para el tema migratorio. Sí, sí, sí. ¿Qué no es deducible? La colegiatura, Ok, gastos personales. O sea, todo lo ok. que tenga que ver con gastos de la empresa son deducibles con diferente porcentaje de deducibilidad, ¿no? Oye, por ejemplo, algo que en México, por ejemplo, los autos están topados hasta 300 y tantos mil pesos, si no tengo Sí. mal el dato. En Estados Unidos, Te puedes comprar una G-Wagon y la deduces al 100% y le metes depreciación acelerada, siempre y cuando pese no me acuerdo cuál es la cuestión técnica de cuántos kilos tiene que pesar Pero hay un para factor. que lo hagas deducible este mismo año. Pero, por ejemplo, el club de golf, ¿te has sentado en un club de golf a hacer negocio? Sí, ¿cómo no? Lo mismo, lo mismo. A Manali. ¿No? Entonces, el IRS no tiene ningún problema en llegar y decir, ¿sabes qué? Este torneo de golf es un evento de networking donde vas a conocer más inversionistas, donde vas a conocer nuevos aliados estratégicos, o sea, y eso lo puedes hacer deducible de impuestos, así haya sido ese gasto en el club de golf a Manali. ¿Ok? O sea, no necesariamente tiene que ser en el club de golf de De Dallas, ¿no? O Florida, sea, o por de ejemplo. Florida. Entonces, eso es bien importante O sea, porque, lo puedes vincular. claro, porque tú estás haciendo negocios ahí, ¿no? Y vaya, yo hoy, el estacionamiento de la entrevista de hoy, lo voy a pagar con mi tarjeta de la empresa americana porque es un gasto o sea, puedes meramente hacer gastos fuera empresarial. de Estados Unidos Claro, y deducibles. O sí. sea, en el ejemplo del club de golf, el club de golf puede ser en Mérida. Sí, claro. Sí, ¿dónde están desarrollando? Ahí. O sea, o fuiste a buscar tierra. Ahí. Landing. Sí, Ok. claro. Eso es una señal para que aprendas a jugar golf, mi querido Juan Carlos. Tómalo como una señal, Juan Carlos. Correcto. Oye, yo veo muchos empresarios en Estados Unidos que incluso tienen sus aviones privados y todo eso. ¿Hay Claro. un tope para eso o de deducibilidad? No estoy hoy en esa necesidad, entonces no es como que ya la haya hecho, pero tiene sus recovecos y tiene sus soluciones. No las conozco. Pero sí, efectivamente, em, una de las cosas que platicamos con grandes patrimonios es, ok, hago los lotes y los vendo y me vuelvo a colocar en las casas y los vendo, pero un día voy a tener que pagar ese 21% de ISR. Claro que sí. ¿Qué hacen los grandes? Veamos mejores prácticas. Pues igual ya los grandes llegan y colocan, después de 10 años, vamos a hacer unas naves industriales grandototas, donde yo estoy poniendo tal vez el 15% del cash, un fondo de inversión, un lender o un banco me presta el 85% faltante y estructuro esa deuda a 20 años y en lo que veo qué nueva estructura hago y una vez que ya voy ganando equity, la vuelvo a endeudar y entonces ahora vives con deuda, no con dividendo y etcétera, etcétera. Este, ¿qué les quiero decir? Fiscalmente, todo lo que les acabo de decir es doing business as usual. O sea, es el día a día de hacer negocios en Estados Unidos. No hay ninguna porquería, no hay una marrullería. Todo es normal. Oye, pero ¿cómo? No tenemos que estar haciendo trucos ni subiendo el gasto ni diciendo que la pintura nos costó el doble. No tienes que hacer porquerías en Estados Unidos. De entrada, porque son ilegales. Y dos, porque no es necesario. Entonces, si no es necesario, ¿para qué lo haces? Resulta que a la hora de tener tus estados financieros bien hechos, pues ahora el banco te presta dinero. Por eso nuestra estrategia, nuevamente COFMI, con el tema migratorio, generándote un Social Security Number, o sea, ya jugando de empresario doméstico, pero también el dueño tiene un perfil crediticio. La empresa sí gana dinero. Resulta que la reinvierte, pero la empresa tiene un margen de utilidad. A los bancos, a los lenders, a los fondos de inversión, le eres atractivo. Y entonces accesas a créditos puente, accesas a dinero. Bueno, el ecosistema financiero ya está puesto, nada más está ahí para llegar y utilizarlo. Y tal vez un poquito de las dolencias de hoy México para desarrollar
que no necesariamente tenemos el sistema financiero más ágil, ¿no? Entonces, en Estados Unidos llegas y, vaya, vale la pena tener empresas con números reales. Y el costo del dinero allá, por ejemplo, en esos créditos puente, más o menos. Mira, un lender caro en comillas, pero que entiende a empresas nuevas de mexicanos, está en 10% anual. Ahora, les doy un poquito de contexto de Acá nuestro... creo que el 10 es barato, ¿no? No, sí, sí, claro. Este, El de 10 es barato, allá es caro. sí, sí, sí. El de allá es el caro, Allá es exactamente. caro. Les quiero dar un poquito de contexto también de cuánto tiempo lo vas a utilizar. Porque a este lender lo vas a utilizar tal vez 7, 8, 10 meses. Ok. ¿Por qué? Porque el proceso constructivo lo conocen bien. Es de palitos de madera, son 3,100 pies, es una casa que con comodidad se construye en 6 meses. Y en Estados Unidos también tenemos una ventaja en cuanto a los estudios de mercado. Se trabaja con el CMA. O sea, toda la información es pública, ¿no? Mañana tú vas en México con estos estudios de mercado autorizados por los bancos que sí dan créditos puente, y lo que van a hacer es, van a ver la absorción de las casas, en qué ticket promedio, pero la realidad de nuestro México es que igual la propiedad de Junto se vendió la mitad por dentro, la mitad por fuera. ¿Sabes qué? La de Junto sí se vendió con el producto hipotecario y entonces le inflaron un poquito el valor. Entonces, en Estados Unidos Hay es, uniformidad. es uniformidad. La información es lo más acercada a la realidad porque todo el mercado tiende a comprar las casas, pues con hipoteca. Sería poco estratégico pagar propiedades de contado, ¿no? Al tener toda esta data, el CMA es muy atinado. Nuestro código postal en el primer trimestre de 2025 se vendieron 325 casas nuevas, ¿sí? Estás hablando de que tienen una tasa de absorción o días en el mercado de 116 días promedio, casas de 3,700 pies cuadrados que se venden más o menos en $800,000. Nosotros estamos viendo el producto underdog, o sea, un poquito más bajo, más pequeño y de acabados más sencillos, para que además ese 116 días lo podamos acelerar y que sea más rápida la venta. ¿Un fideicomiso puede invertir en este modelo? ¿Un fideicomiso Sí. mexicano? Sí, un fideicomiso puede ser dueño de una LLC. A ver, una parte bien importante para lo fiscal. Muchos están adversos a decir, sí, pero ¿qué tal que fallezco en el proceso y hay un impuesto a la herencia? Nosotros lo que sugerimos fuertemente es que un family office sea dueño de la LLC. Ese family office puede ser una SADCB, puede ser una SDRL. Nosotros recomendamos mucho la SAPI porque tiene temas de gobernanza corporativa, y un fideicomiso también puede ser un family office. Algo que es muy importante para los millones de posibles inversionistas mexicanos, sobre todo los jóvenes, que de alguna manera pueden hacer una perspectiva a 20 años. ¿Qué tan importante es en este momento empezar a construir una identidad de inversionista activo, precisamente para poder fincar un patrimonio que aproveche estos beneficios fiscales de la política norteamericana? Híjole, a mí, yo es lo que tal vez reclamo, que no se me enseñó suficientemente joven, Ok, ¿no? O se lo sea, reclamas a tus papás. sí, sí, oigan, me hubieran enseñado lo que yo hoy enseño. Claro. Hay una persona a la que le tengo envidia Ok. y es a un grupo familiar que va a la oficina con periodicidad, y hay un chavo de 21 años que además es un tigre volador, pero qué envidia que sabe lo que yo sé a los 21 años, ¿no? Órale, Sí. hablábamos en el programa anterior de eso. Sí, 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 sí. Nosotros somos grandes promotores de que haya family offices, no solamente como vehículos de inversión y como protección patrimonial fiscal, sino también
como consejo de administración y como asamblea para que sea un mecanismo de líder de familia, de incluir a los hijos, de incluir a los nietos mismos, a que sepan cómo pensar ante cuestiones de toma de decisiones de inversión, ¿no? Y justo creo que hoy dije este enunciado 6 veces en diferentes reuniones y Zooms, ¿no? O sea, Es mu- imperativo. sí, porque a veces, y también digo, venimos de cultura latina, ¿no? O Claro, sea, claro. lenguas romance, donde la elegancia, donde los modales, donde no se trata el dinero. Ahora, con el roce que tenemos con Estados Unidos, hemos visto que vienen de otra cultura, ¿no? Y esa It's all about cultura business. habla dinero, habla rentabilidad, habla me conviene, no me conviene. Y no es que sean egoístas, solamente no son permisivos a consumir algo que sea nocivo para ellos. ¿Qué rendimiento más o menos deja el negocio del ejemplo que dabas de vamos a tener un terreno, lo hacemos tres partes, Sí. eh, vendemos el lote uno y 2 y construimos el tercer lote, construimos una casa y la vendemos? Aproximadamente de los $375,000, ¿qué rendimiento te deja? Estamos muy orgullosos por el diseño que le dimos al modelo de negocio, que deja el 20% de ROI anual. Ok. Entonces es agresivo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, la primera etapa, Land Development, es muy rentable. O sea, es altamente rentable. Por eso lo hacen los grandes fondos de inversión. Y es un negocio que es intensivo en cash, en liquidez. O sea, no es un proyecto que se acostumbra a hacer en Estados Unidos con, con fondos, o sea, con apalancamiento, con créditos puente. ¿Por qué? Porque si no te va interrumpiendo el mismo avance de obra para que te suelten la siguiente administración y demás. Y lo que tiene nuestro modelo de negocio es que como viene con puros inversionistas extranjeros que no son sujetos de crédito, hoy llegan con liquidez, con cash. Y entonces, y por cash es una transferencia, ¿no? No papel, pero son pagos de contado. Y entonces eso nos genera una velocidad impresionante. El desarrollo, insisto, la parte constructiva se estima que esté en 8 meses y ya me estoy protegiendo y lo estamos poniendo a 12. ¿Por qué? Porque no va a tener interrupciones de liquidez. Eso es bien importante. Dos, la etapa 2 en la construcción, lo que nosotros hicimos, si tú le preguntas al estándar de los desarrolladores de Texas, un builder profesional, vamos a pensar de arquitecto, que luego tiene ingeniero civil y luego, bueno, general contractor y después general contractor a contratistas, va a tener un costo aproximado de $120 pie cuadrado. O sea, muy barato comparado con California, pero es el estándar tejano. Puede ser, perdón, el arquitecto te va a costar 140, 160. El general contractor te va a costar 120 aprox. Nosotros logramos que nuestro general contractor nos dé un costo de $90 pie cuadrado de aportación total y que se cobre su utilidad y sus indirectos a la venta de la casa. Órale. Por lo tanto, o sea, esa es la innovación en el modelo. Oye, ¿cómo le haces tú para que sí dé el 20%? Pues tu aportación total es menor, porque el builder es suficientemente robusto para llegar y decirte, ¿sabes qué? Con que me pagues el costo de mis costos directos, mi hard money, ¿no? Mi hard cost, perdón. Y eso de suyo ya habla bien del proveedor de servicio, ¿no? Desplazar. Exactamente. ¿Qué tiene eso? Eso lo diseñamos porque había una pregunta que decía, una objeción que decía, yo cómo sé que el builder no me va a decir, construye una casa de 4,000 pies en un mercado que se come una casa de 3,100? Pues tú eres el builder, tú me cobras por pie cuadrado, me vas a cobrar más. No, te juro que es el producto que deberías de construir. Sí, pero pues tú no tienes skin in the game. Entonces, en la innovación,
el que realmente tiene el skin in the game es el builder, que se está comiendo un costo del developer al 1.6% mensual. Entonces, ¿qué va a querer hacer el builder? Excelente calidad para que no tenga que retrabajar y demás. Ya nos pasó, en algún momento nos entregaron los cabinets, el cabinetry, las cocinas con las puertas chuecas, ¿no? Entonces, pues eso, la gente llega y dice, pues si la puerta está chueca de la cocina, ¿cómo estarán los cimientos o la plomería? Lo que no puedo ver. Entonces, nuestro builder llega y dice, ¿sabes qué? Yo construyo bien a la primera y además construyo lo que sí se va a vender porque el riesgo lo llevo yo. Entonces, esa fue la innovación que generamos y eso es lo que te permite, respuesta directa, 20% de ROI anual. ¿Y por qué solo Texas, Jaime? Y no, por ejemplo, otros estados muy fuertes, Florida, por ejemplo, California. California. Sinceramente, en, acompañé a un patrimonio, o sea, antes de iniciar nosotros esto, tiene 3 4 años, que me subí al avión y fui a Florida y fui a Detroit, ¿no? Porque había mucha oportunidad, porque es de muy bajo costo hoy construir una casa en Detroit y demás. Y lo que encontramos era que en la zona de Texas, Texas en general está creciendo el 7.4% anual. O sea, números grandes para un estado grande. Recordemos que si fuera un país, sería la economía número 14 del mundo. Entonces, no es como que es por ahí un Connecticut que ya creció el 7%, pues de todas maneras sigue chiquito, ¿no? Claro. A mí me gusta decir Las Vegas. Oigan, Las Vegas está creciendo impresionante. El número es, la verdad, no lo recuerdo, pero creo que sí llega a los double digits, pero pues es una población de 700,000 habitantes. Laredo, Texas, igual. Oye, qué padre, Laredo está creciendo. Son 200,000 habitantes. Nosotros estamos en el Dallas Metroplex. El Dallas Metroplex es una población de 8.7 millones de habitantes. O sea, ya es grande. Y crece a 9.8% anual. O creció en los últimos 5 años 9.8% anual promedio. ¿Correcto? Entonces, es muy, muy acelerado su crecimiento. El mismo San Antonio, si creciera el 100%, no llegaría al tamaño de Dallas, ¿no? O sea, por contexto. Generan 680 billones de dólares de PIB. ¿Qué es eso? La mitad de México, así cortado a la mitad, ¿no? Entonces, es una economía muy, muy grande y además lo que tiene es que su economía la tiene diversificada en diferentes industrias. O sea, es financiero, pero también es agro, pero también tiene industria, tienes aerolíneas, pero tienes telecomunicaciones. O sea, 26 CEOs de los Fortune 500 despiertan y tienen su corner office en Dallas. Entonces, ahí dijimos, ¿sabes qué? Mañana la gente quiere dejar de viajar y truena American Airlines. No pasa nada. Se van a subir a Zoom y van a utilizar AT&T, ¿no? O sea, es el que también está en Dallas. O sea, es una economía que está diversificada. A eso se le llama una economía super son. Dos, es un estado pro business. Entonces, sacar a una persona, a un inquilino de California promedio, son 6 a 8 meses. O sea, en lo que lo demandas y lo sacas. Nueva York, un año. Texas, 5 días después de que pasó su corte, llamas al sheriff, pagas la tarifa y lo sacan ellos por ti. Entonces, es un estado que protege al dueño de propiedades. Por lo tanto, también comercialmente tiene mucho sentido. Y lo que hemos notado con todas estas circunstancias es que ha habido una migración tremenda de las costas hacia, bueno, de otras ciudades hacia Dallas. ¿Qué pasó? Es muy caro. Vamos a pensar, la misma Developer LLC, californiana, paga el 8% de state tax. Texas no tiene state tax, tiene un franchise tax del 0.37% cuando rebasas los 2.4 millones de dólares de revenue anuales. Y con esto, lo que hemos visto es que
pues la gente quiere llegar a un estado mucho más esbelto, como lo es Texas. La ciudad de Waxahachie, que es donde nosotros estamos desarrollando, tiene una población que gana un poco más que el estándar de Texas. O sea, tienen mayores ingresos por household. Y era una población de 42,000 habitantes con una población promedio de 32 años de edad. Entonces, pues justo cuando están comprando la segunda casa, ¿no? Ya. Y con eso dicho, tenemos los datos duros del primer trimestre de este año, que migraron 6,000 nuevas personas, 1,900 de Los Ángeles, 1,200 de San Francisco, llegaron de Washington, D.C., de Nueva York y de Chicago. Oye, Jaime, y por último, ¿qué es mejor? Tú como desarrollador o como los desarrolladores, alguien que llegar a desarrollar a Estados Unidos, ¿qué es mejor? ¿Construir casas o desarrollar tierra? Desarrollar tierra 1,000%. Lamentablemente no es una oportunidad que está abierta todo el tiempo y pues hoy está abierta con nosotros y estructuramos que la tierra no la puedas vender con más de 20% de ROI para que el que construya la casa en ese lote también se gane el 20% de ROI. Claro. Pero de otra Entonces, manera, ustedes ayudan a desarrolladores que quieren llegar a desarrollar tierra y a sí, desarrolladores que también quieren construir. sí, claro, porque yo tengo que ver por los clientes 2025 y por mis clientes 2026. Claro. Buenísimo. Pues, excelente. El programa se nos fue prácticamente rapidísimo, pero Jaime, pues muchas gracias. Y ya así rápido, si nos puedes contestar en 20 segundos, ya nos vamos casi. ¿Por qué ayudas? Digo, me queda claro que es un buen negocio. ¿Y por qué ayudar a empresarios mexicanos a llegar allá cuando a lo mejor tú ya puedes hacer el negocio y tú llevártela ahí? eh, Estamos haciendo un negocio más grande que nosotros y que resulta que beneficia a los otros clientes y que a nosotros nos va bien en el camino. O sea, win-win. Cadena de valor. Sí, así es. Excelente. Mil gracias por Muy bien, tenerme Jaime. aquí. ¿En dónde te podemos encontrar? En @USA-expansión o usa-expansión.com y ahí sale nuestro Instagram y nuestro WhatsApp. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Juan Gracias. Carlos. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¿Y tú ya sabes quiénes son los speakers de Deconstrucción séptima edición Ciudad de México? Jean Toul, Juan Carlos Zamora, Carlos Davis, Luis Ramírez, Jerry Medina y yo, Lorena Goca. Más que solo conferencias, un panel de discusión con expertos, una sesión de cóctel networking y una comida VIP. Aprenderás las herramientas y estrategias más vanguardistas de toda la industria para encontrar los resultados que estás buscando. Quedan pocos lugares. Confirma tu asistencia en este link.